Pero bueno, vamos a hablar de una película que creo que a ambos nos gustó también bastante más. Hablando de, sí. Y es una película que a la que sí le puse más de 3 estrellas y medio. Y se llama Bring Her Back, una película bastante interesante en todo sentido, desde la dirección, la cinematografía, el guión, su propio concepto. Por ahí escuché que el señor Fernando Valencia dijo que sería su película del año si el año terminara ahorita. Sí, la verdad es que sí. Si el año termina hoy, mi película favorita del año sería Bring Her Back. Desde Talk to Me, creo que los hermanos Philippou ya habían demostrado que traían muy buenas ideas sobre cómo revitalizar un poco el género. Por ejemplo, en Talk to Me, mucho esta idea de que pues sí hay fantasmas y posesiones y todo eso, pero desde un concepto como bien generación Z, o sea, así de que todo el mundo se graba. Sí, más... Ese tipo de cuestiones como que no se habían explorado realmente en el cine de terror, o por lo menos no bien hecho. No, creo que justo algo que le pasa al cine de terror es que no va tanto a la par de la actualidad. O sea, como que juega siempre con conceptos tal vez un poquito más... Muy clásicos. Más clásicos. Sí, justamente. Y también se sirve de esos tropos porque lo sobrenatural está más explicado fuera de la tecnología. No, y es bien difícil hacer una película actualmente que modernice el terror y que lo haga bien. Sí. Porque hay muchas películas de que la app asesina y así, que pues, realmente, o sea, pues no tienen como ese rigor como necesario para hacer una verdadera modernización de los conceptos. Y creo que, por ejemplo, ellos con Talk to Me lo hicieron bien. Creo que ya habían demostrado que tenían mucho talento, pero creo que Bring Her Back es así. Es una película casi perfecta para mí, para mi gusto. Yo creo que no tiene muchos fallos. También creo que ya también se deriva un poco del gusto personal a la hora de digerir cine. Pero antes de saltar a lo más denso, brevemente, Fer, ¿de qué va Bring Her Back? Ok, Bring Her Back es la historia. Es que no sé cómo decirlo sin spoilear demasiado. Se puede. Bueno, quiero nada más rápidamente antes de que lleguemos a los spoilers. Creo que es una película que los dos recomendamos mucho. Sí, bastante. Vale mucho la pena ir a verla al cine, vivirla en una experiencia colectiva, porque van a escucharla, la gente va a tener unas reacciones bien viscerales a esta película. Por lo menos en la sala en la que yo estaba, la gente de verdad gritó, la gente de verdad se volteaba no querían ver lo que estaba pasando en pantalla en algún punto. Es una película difícil de ver, es un poco incómoda, pero creo que para las personas que ya tienen como este aguante con las películas de terror, es una de las mejores opciones que va a ver en todo el año, probablemente en lo que llevamos de década y si me apuras en el siglo XXI. Ok. Entonces, eso es lo que quiero decir antes de pasar a la trama. Sí. Porque en la trama me preocupa soltar spoilers que creo que te beneficiaría ver esa película sin saber nada al respecto. O sea, mientras menos sepas mejor. Entonces yo creo que si es así, pausa el video, ve la película y después regresas y aquí vamos a seguir, no te preocupes. Entonces... Para siempre. Sí, aquí vamos a vivir para siempre en este video, entonces... Eso sería una buena trama para una película de terror. Ya, y esa exploración existe, pero bueno... la trama de la película básicamente es una niña con debilidad visual y su hermano. Su papá fallece repentinamente y entonces el sistema pues los tiene que colocar de alguna forma. Los dos son menores de edad. Él casi tiene 18 años, ella es más chica que él, entonces los colocan con una familia de acogida, que en este caso pues viene siendo Sally Hawkins, que es una señora, digamos que como con algunas red flags, ¿no? O sea, parece ser una persona muy good vibes. Y como cualquier buena persona good vibes, tiene un pasado bien oscuro, tiene un montón de cosas bien, sí, muy bien cuestionables muy ahí detrás. Y en específico, el problema con ella es que perdió a su hija, que también tenía la misma discapacidad visual, o por lo menos una discapacidad visual. Su hija murió
Y ya tendría que entrar al terreno de los spoilers. Esa es una descripción bastante adecuada, creo. Entonces creo que ahí lo podemos manejar de momento. Y entonces es segunda advertencia, porque si no la has visto y la quieres ver y estuviste viendo el video, a partir de aquí ya es tu culpa. ¿Tú qué opinas? ¿O cómo la ves? Híjole, yo creo que es una película que trata totalmente sobre la pérdida en general. Por supuesto. Ese es el tema que mueve la película, la pérdida de los dos niños con su padre, de la señora con su hija. No quiero entrar tanto en ese spoiler, pero también del otro hijo de la señora. Es una pérdida diferente, pero al final de cuentas es pérdida. Y creo que va justo nutriéndose de cómo todos los personajes resienten algo que les duele, y cómo el dolor te lleva a lugares muy oscuros, en el que la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto se difumina totalmente, porque el dolor la nubla, el dolor la desaparece y termina mezclándose justo en este terreno de lo desconocido, en donde aceptas cualquier cosa precisamente para tapar la pérdida. Sí, justamente hay una línea de diálogo en la película en la que el joven le pregunta a Sally Hawkins que cómo logró sobrellevar la pérdida de su hija. Y Sally Hawkins le dice: no lo hice. Y ese es el punto central, creo yo, de la película. O sea, como yo lo defino, es una película con momentos tan oscuros, tan fuertes, tan viscerales, tan extremos, tan jodidos, que solamente pueden venir del amor más grande que puede existir, güey. O sea, el amor de madre. Sí. Y entonces lo que tenemos aquí es una mujer que pues no acepta. O sea, dice: yo no tengo por qué aceptar la pérdida de mi hija. Si existe una forma que me pueda hacer escucharla una vez más, porque eso es lo único que quiere. O sea, escuchar que le diga mamá una vez más. Y la actuación de Sally Hawkins para mí es brutal. Probablemente una de las mejores actuaciones del año. Creo yo que sería muy injusto, o va a ser muy injusto, cuando quede fuera de la plática de premios, porque siempre va a pasar, porque es una película de terror y lamentablemente siempre va a existir bias que a lo mejor se rompió un poquito con The Substance el año pasado, con Toni Collette también. Pero Toni Collette al final también se habló mucho como sobre ese snobeo, y creo que va a volver a suceder porque es un hecho, pero creo yo que es una actuación redondísima. Sí. O sea, de la misma forma en que te transmite como el dolor y que te transmite como esa maternidad, también te transmite el miedo, también te transmite el no saber hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de volver a ver a su hija una vez más. Entonces la película te plantea una encrucijada moral casi imposible, que es: ¿sacrificarías a alguien más por recuperar a alguien que tú amaste? ¿Y eso es correcto o no es correcto? Y entonces te pone en una situación en la que tienes que ver, o sea, no es una villana y ya, o sea, es una persona que tiene un momento muy oscuro mentalmente, pero que en todo momento comprendes de dónde viene. O sea, aún si sabes o reconoces que es malo, lo entiendes. Sí, creo que también eso es algo muy, muy interesante del cine de terror y de estas temáticas, que es que te plantean cuestiones extremas de temas que son totalmente cercanos, son totalmente reales. O sea, también si alguien me preguntara aquí en cualquier momento cómo has superado la muerte de tu padre, también les diría lo mismo: no lo he hecho. Sí. Porque creo que es algo que no se puede manejar, o no para mucha gente. Creo que mucha gente encuentra precisamente, como vemos en la película, la sanación de la religión o paliativos en otras cosas, como volverse, no sé, montañista, subir a cerros, encomendarse a la Virgencita, a la religión, cosas de ese estilo. Bueno, hay gente que no le sirve ningún tipo de consuelo, y es el caso de la protagonista, que, como tú decías, con lo sencillo que puede ser volver a escuchar a su hija muerta, se mete en problemas legales previos, y después ya directo con la autoridad. Mantiene una muy buena fachada, por cierto.
Yo lo que pienso de esta película como película de terror es que es muy buena desde el punto de vista... Mucha gente siempre dice, esta película de terror no da miedo, no da miedo, no da miedo. Y yo creo que, pues la verdad a estas alturas de la vida ya nada te va a dar miedo. O sea, si tú ves una película esperando que te haga dormir con la luz prendida ese día o lo que sea, ya es muy difícil que pase, sobre todo si ya eres un adulto. Pues ya realmente no te va a dar miedo, pero en esta película en específico creo que el miedo viene desde otro punto de vista, o sea, desde lo terrorífico que es perder a alguien y no ser capaz de aceptar que perdiste a alguien. Y eso es un miedo que para quienes hemos perdido a alguien, pues te resuena bastante fuerte. O sea, te hace sentir otra vez como que ese dolor, esa sensación. Muchas veces yo siempre cuando alguien me preguntan así de que, ay, ¿a poco no te da miedo morirte? Y digo, pues morirme ya sé qué va a pasar. Me da más miedo que se muera alguien que quieres. O sea, y ese tipo para ese tipo de terror, creo que pues es una de las películas que más le pega a ese lado y que por eso también considero que puede ser difícil un poco de ver. Pero yo de verdad considero que, o sea, es una película excelente y que vale muchísimo la pena verla en cines de ser posible. Además que tiene algunas escenas bastante fuertes porque los hermanos Philippou realmente no les interesa poner en peligro niños para sus películas, que creo que es algo muy raro ya en el cine de terror actual. Sí. O sea, solamente se lo he visto como cuando acecha la maldad y aquí en este caso de poner niños en situaciones verdaderamente muy extremas. Gráficas. Muy gráficas. Y además muy largas. Gráficas, son escenas súper detalladas. Detalladas, muy difíciles de ver. De actuar, de producir. Ese mérito también es bastante amplio. Entonces, o sea, también desde ese punto de vista es una película que a lo mejor no le recomiendo mucho a alguien que no... O sea, que no esté preparado para ver algo muy fuerte con estómago sensible, niños o con estómagos muy sensibles. Tiene algunos efectos prácticos que te atormentan. La verdad, sí son imágenes fuertes que se te quedan grabadas y creo que... O sea, tampoco es cinema extreme, ¿no? O sea, no es eso. No es algo que... Pero precisamente por lo relativamente sobrio y seco que es el resto de la película, cuando ese tipo de cuestiones suceden, como que impactan mucho más. O sea, son como momentos bien específicos en las que la violencia está bien focalizada y por lo tanto pegan más fuerte. Que no recae, por ejemplo, en la comicidad que sí puede tener Together en algunas de esas partes. Aquí sí es de la sobriedad, pasas al impacto. Sí, son escenas muy impactantes que, o sea, a lo mejor la comparación más fácil que se puede hacer o que más he estado viendo recientemente es con Hereditary. Desde el punto de vista de que ahí también cuando sucede una cosa muy violenta es muy... O sea, sucede... no tiene como que... No es una película que todo el tiempo tú la veas y digas como, es una película. O sea, es como sobria desde ese punto, pero de pronto ocurre algo, un hecho de violencia desmedida que impacta durísimo porque te pega así, o sea, lo estás viendo y de pronto solo sucede y como que no estás preparado, como que la película te bajó un poquito de esa guardia y no estás preparado para que suceda. Sí. Entonces, creo que es otro de los grandes méritos que tiene. Pero fuera de eso, tiene un final verdaderamente devastador. O sea, yo creo que en la sala de cine había mucha gente llorando al final de la película. Y pues me incluyo también, ¿no? O sea, tiene un impacto emocional muy fuerte.
pero también tiene este componente del terror que se va a quedar contigo un ratito más. O sea, no es como que terminaste de ver la película y ya te olvidas de ella. O sea, es una película que yo vi la semana pasada y no he dejado de pensar en esa película todo el tiempo. Sí, creo que también va mucho de la mano lo que decías. O sea, hay mucha gente que se quedó con esa fórmula del cine de terror de la década pasada y estas películas no las ve como algo que le dé miedo. Es un cine de terror que te obliga a repensar también qué es lo que te da miedo, y creo que eso es lo más importante a la hora de compartir lo que es el miedo para la gente, el miedo como sociedad incluso. Sí. Hay que decir que tal vez en la primera película que se proyectó, que era El tren pasando de los hermanos Lumière, fue una película de terror porque a la gente le daba miedo. Sí, le daba miedo. Sí, por supuesto. Y el cine de terror ha ido cambiando con los tiempos, y creo que lo que sobrevive siempre el cine de terror es el cine de terror que apela a los miedos profundos de la gente. Sí, por supuesto. Y en esta película se trata también con el tema como de una posesión, pero no se trata desde el punto de todas las cosas salen volando y todo. Sí. O sea, no es ese tipo de terror que, como ya dije al principio de este episodio, también considero que tiene sus méritos y también puede estar muy bien hecho y también tiene su momento. Pero las películas de terror que más resuenan contigo son las que le pegan a esos terrores primitivos, a esos terrores que viven adentro de ti, que son el terror a la pérdida, el terror al duelo, el terror a, por ejemplo, también un poco en el caso de Together, como el terror a, si tienes una relación, estar perdiéndote a ti mismo dentro de esa misma relación. O sea, ese tipo de cosas creo que al final impactan mucho más que pues, un gran susto, que puede ser un gran susto, pero no se va a quedar contigo mucho más tiempo. Y este son el tipo de cine que se te pega y te lo llevas a tu casa, y en la noche, cuando estás dormido, no es como que tienes pesadillas porque... o igual sí, porque tienes estómago sensible, no sé. Pero no dejas de pensar en lo difícil que es perder a alguien, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí, muy personalmente, son 5 estrellas en Letterboxd. En tu caso, no sé. Fueron 4.5. La verdad, lo único que yo hubiera deseado un poco más era que las pequeñas subtramas se desarrollaran más, sobre todo la que tiene que ver con el otro hijo de la protagonista. Pero fuera de eso también me parece una película muy redonda. Creo que incluso si hubieran ignorado un poquito esa subtrama, porque como que la empiezan a desarrollar y luego al final no, luego se vuelve más bien un vehículo para cerrar la historia. Creo que es lo único que yo le veo como un pero, que no es un pero en sí. También me parece una gran película hasta ahora, también de lo mejor que he visto durante el año. Creo que es una película que va a dar mucho que hablar hacia las temporadas de premios. No va a ganar seguramente nada. Yo no creo que dé mucho de hablar en las temporadas de premios, desafortunadamente. Yo creo que va a quedar fuera porque además está estrenando casi a mediados de año en Estados Unidos. Ya pasó también su estreno, Sin Pena ni Gloria. No, o sea, como que no tuvo la atracción que a lo mejor se estaba esperando de ella. Sí, tal vez no tuvo tal vez el foco que sí tuvo, por ejemplo, el año pasado de Substance. Justamente. Pero creo que tal vez el efecto de Substance del año pasado le puede ayudar un poco a que se le dé un poquito más de reflector, que creo que sería totalmente merecido. Pero yo sí creo que es una película que, por lo mismo de que es difícil de ver, mucha gente no lo va a hacer. Los que tomen las decisiones de premios no lo van a hacer. Y va a ser una película que va a pasar completamente ignorada en esta temporada de premios. Yo casi lo puedo apostar. Guarden este tweets. Bueno, sí, de hecho lo averiguaremos más adelante. Haremos un follow-up a esta parte y diremos quién tenía la razón. Yo creo que sí va a dar de qué hablar. No creo que gane mucho, pero creo que sí puede estar en la conversación. Creo que puede ganar algunas nominaciones, sobre todo las series. Pero más que conversación de premios, creo que sí va a generar mucha conversación entre la gente, y creo que ya lo está haciendo. Aquí en México me parece que le está yendo bien, que la gente le está respondiendo bien ante la película, y al final, pues qué importa un premio si te puedes quedar con
con el cariño de la gente. Con el cariño de la gente. El verdadero campeón del pueblo, escuchen eso, Club América. Y también está también en la conversación Weapons, que esa sí ha tenido mucho más cartel, mucho más conversación. Sí, no, ha sido un gran año para el cine de terror, que está dando la cara por buena parte de la industria. Tenemos Weapons, tenemos Sinners, tenemos Together, tenemos ahora Bring Her Back. Se estrena en un mes aproximadamente The Ugly Stepsister, que también trae bastante hype alrededor. Se estrena también Dangerous Animals, del director de The Loved Ones. O sea, muchas películas Companion a inicios del año. O sea, venimos con una rachita como de buenas películas de terror que... Ya durante varios años también. Que ya es una tendencia, justamente. O sea, ya no es nada más como que... Ay, hubo una buena película de terror de milagro. Películas malas de terror siempre van a haber. Y muchísimas. Y si quieren otro día hablamos de ellas. Pero hoy creo que podemos ya hablar de una tendencia muy clara o muy marcada de que el cine de terror está avanzando muy bien, está comprendiendo a qué terrores tiene que pegarle, que no se tiene que ir nada más por lo que te va a asustar de momento, sino que mientras más temas que se queden contigo pueda tocar, más la vas a ver como una película que verdaderamente pueda ser lo más cercano que puedas experimentar a tener miedo. Y también hay audiencias mucho más abiertas actualmente, y creo que también eso aporta mucho y también dice mucho de la evolución no solo del cine y sus audiencias, sino también de la industria que ya no solo vive del blockbuster, y pues justamente los blockbusters están cayendo en gracia. Sí. Y creo que con eso podemos ir cerrando un poco el capítulo de hoy, Fer. Me parece que es un buen momento para cerrar en esta tono a lo mejor un poco desesperanzador, después de haber hablado de películas bonitas, después de haber... Terminamos con un poco un bajón, pero bueno. No, bien, pero creo que bien. Tendremos buenas noticias.